Cordial saludo, mi nombre es Yasmina Alexandra Ayala, pertenezco al grupo 29 del curso de análisis de circuitos y a continuación desarrollaré la fase 6, implementar la solución a un problema planteado. El problema que nos da el ejercicio es el siguiente. La empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar su salida parlantes de 6 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabanda de acuerdo a los requerimientos del cliente. Trabajo a realizar. Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. 1. Pasabajas de 0 Hz a 350 Hz. 2. Pasabandas 1. De 350 Hz a 2.2 kHz. 3. Pasabandas 2. De 2,2 kHz a 8 kHz, pasabandas 3, de 8 kHz a 14 kHz y un pasaaltas de 14 kHz en adelante. Teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a los parlantes, los cuales tienen impedancia de 6 ohmios cada uno. La solución a este problema la iniciamos creando un filtro pasabajas que va de los 0 Hz a los 350 Hz. Diseñamos el circuito, en este caso no vamos a tener en cuenta ni voltaje ni frecuencia de entrada. El circuito que podemos realizar para un filtro pasabajas es un circuito RL en serie, donde está conectado una bobina a una resistencia. Entonces, teniendo en cuenta el valor de la resistencia, que son los 6 ohmios, y la frecuencia de corte, que serían los 350 Hz, podemos despejar de la frecuencia de corte el valor de la bobina. Despejando el valor de la bobina, reemplazando los valores que tenemos del problema, nos da un valor de 2,72 por 10 a la menos 3 henrios, o que sería lo mismo 2,72 milihenrios. Realizamos la simulación del filtro y nos da una señal, una gráfica de la señal, que es la siguiente. Esta es la gráfica de la señal. Ubicamos un cursor en la parte más alta de la señal, que sería, para esto nos da un valor de 1000 voltios. Eso lo multiplicamos por el 70,7%, o que sería igual a 0,707, nos da igual a 707. Ahora ubicamos los dos el cursor en 707 para poder encontrar el valor de la frecuencia de corte simulada. Entonces, al ubicar el cursor en esta parte de los 707, nos da que la frecuencia de corte simulada es igual a 353. Realizando los procedimientos del porcentaje de error, nos da que tiene un porcentaje de error de 0,8%. El segundo filtro es un filtro pasabandas que va de los 350 Hz a los 2,2 kHz. Para esto vamos a utilizar un circuito RLC donde está conectado un capacitor a una bobina y a una resistencia. En este circuito tampoco se tiene en cuenta el valor de la señal de entrada ni el voltaje. Iniciamos encontrando el ancho de banda, donde le restamos a la frecuencia 2 la frecuencia 1, nos da un valor de 1.85 kHz.
Como ya tenemos el valor del ancho de banda, podemos encontrar la frecuencia de resonancia. Reemplazamos los valores de la frecuencia 1 y el ancho de banda. Nos da una frecuencia de resonancia de 1272 Hz o 1.272 kHz. Luego podemos despejar de la fórmula del ancho de banda, podemos despejar la impedancia, que sería el valor de la bobina. Despejamos el valor de la bobina, que sería la inductancia. Reemplazamos los valores de resistencia y ancho de banda y nos da un valor de 5,161 por 10 a la menos 4 henrios o 0,51 milihenrios. Ese sería el valor de la bobina. De la fórmula de la frecuencia de resonancia podemos despejar el valor de la capacitancia. Entonces despejamos el valor de la capacitancia, reemplazamos los valores, reemplazamos la frecuencia de corte y el valor de la bobina que encontramos anteriormente y nos da un valor para el capacitor de 300.033 por 10 a la 5 faradios, o que sería lo mismo a tener 0,03 milifaradios. Luego encontramos el factor de calidad que nos da igual a 0,68. Ubicamos los valores del capacitor y de la bobina en el circuito y realizamos la simulación. Al realizar la simulación nos da una frecuencia de corte de 650.37, esa sería la frecuencia 1, y una frecuencia 2 de 2,49 kHz. Como tenemos que el factor de calidad es 0,68, que es menor a 10, entonces el porcentaje de error para las frecuencias va a ser un poco más alto y el porcentaje de error para el ancho de banda sería más bajo. Realizando los cálculos del porcentaje de error en cuanto a los valores teóricos y los valores simulados, tenemos para la frecuencia 1 un porcentaje de error de 85,82%, para la frecuencia 2 13,10% y el ancho de banda 0,54%. El siguiente filtro es también un filtro pasabandas que va de los 2,2 kHz a los 8 kHz. Realizamos exactamente el mismo procedimiento, conectamos un capacitor a una bobina y a una resistencia, encontramos el ancho de banda, luego encontramos la frecuencia de resonancia, teniendo el ancho de banda, podemos despejar el valor de la bobina, encontramos el valor de la bobina, con la frecuencia de resonancia podemos despejar la capacitancia y encontramos el valor del capacitor. Finalmente calculamos también el factor de calidad, realizamos la simulación y encontramos los valores de la frecuencia simulada para cada una de las frecuencias y el ancho de banda. Entonces, teniendo en cuenta los valores teóricos, los valores simulados, realizamos igual el mismo procedimiento del porcentaje de error. Tenemos un porcentaje de error de 31,81% para la frecuencia 1, un porcentaje de error de 10% para la frecuencia 2 y un porcentaje de error de 0,54% para el ancho de banda. El filtro
4 es igual un pasabandas de 8 kHz a 14 kHz. Conectamos nuevamente un capacitor a una bobina y a una resistencia. Encontramos el ancho de banda, luego encontramos la frecuencia de resonancia del circuito. Del ancho de banda podemos despejar el valor de la inductancia. Luego de la frecuencia de resonancia podemos despejar la capacitancia, tenemos el valor ya del capacitor. Finalmente encontramos el factor de calidad, reemplazamos los valores de capacitancia y de inductancia en el circuito, realizamos la simulación y ubicamos los cursores en los valores de voltaje que obtenemos y encontramos los valores de frecuencias y de ancho de banda. Entonces tenemos los valores teóricos, los valores simulados. Tenemos para la frecuencia 1 un valor simulado de 8,2 kHz, para la frecuencia 2 15,6 kHz y un ancho de banda de 7,3 kHz. Para la frecuencia 1 el porcentaje de error es de 2.5%, para la frecuencia 2 de 11,42% y para el ancho de banda de 21,6%. El quinto y último filtro es un filtro pasa-altas que va de los 14 kHz en adelante. Para los filtros pasa-altas realizamos un circuito RC donde está conectado un condensador a una resistencia en serie. Entonces tenemos en cuenta los datos que nos da el problema y utilizamos la fórmula de frecuencia de corte y despejamos la capacitancia. Entonces, de la frecuencia de corte podemos despejar la capacitancia, reemplazamos los valores de resistencia y de frecuencia de corte y nos da un valor de 1.89 por 10 a la menos 6 faradios, o que sería lo mismo a tener 1.89 microfaradios. Eso para el condensador. Reemplazamos este valor en la simulación, colocamos el valor al condensador y esta sería la gráfica del filtro pasa-altas que nos arroja el simulador. Ubicamos el cursor en la parte más alta de la gráfica, multiplicamos ese valor que nos da, que es de 10.000, por el 0,707 y luego ubicamos el cursor en 707 o un valor cercano para encontrar la frecuencia de corte. Entonces tenemos que la frecuencia de corte simulada es igual a 14,27 kHz. Realizando el cálculo del porcentaje de error, tenemos un porcentaje de error de 1,92%. Finalmente realizamos la simulación del circuito completo o del ecualizador que nos pide el cliente. Entonces, este sería el ecualizador con cada uno de los filtros anteriormente desarrollados. Y esta sería la gráfica o diagrama de Bode que nos da el simulador con cada una de las señales. Aquí podemos ver la señal del filtro pasabajas, la señal del filtro pasa-altas y los 3 filtros pasabandas. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.